Padre, en el nombre de Jesús, gracias que tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y es más cortante que una espada de dos filos. Ven ahora, divide toda cosa que no venga de ti y pon en nosotros lo que sí tú deseas que esté en nuestro corazón. En este día te lo pedimos, Señor, y así como hay iglesias recibiendo persecución, presión en este día, bendícelos y ayúdalos, Señor, en esta hora para que puedan compartir tu verdadera palabra, porque no competimos en contra de las iglesias, al contrario, avanzamos un solo reino y que sea el tuyo hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué tremendo, Dios. ¿La iglesia dice amén? Ok, eso es. Puede tomar asiento aquí. Déjame, voy a poner esto por acá mientras tanto. Qué tremendo. La semana pasada compartí que quería entrar en este tema un poquito en tiempos. Nunca en mi vida he hecho esto. En cuanto a la iglesia, pero creo que estamos viendo tiempos interesantes que debemos compartirlo en vista de la palabra de Dios. Y por ponerle título puse Dios, nación y la política. Dios, nación y la política. ¿Qué tiene que ver nuestra vida? ¿Qué tiene que ver la sociedad? ¿Qué tiene que ver todas las cosas que estamos viviendo hoy día con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Y es importante que nosotros entendamos nuestra posición en ello. Yo soy una persona, no soy apolítico, es decir, no es que no tenga preferencia, todos nosotros tenemos preferencias, aunque no la digamos o expongamos, todos nosotros tenemos ciertas preferencias políticamente hablando, pero cuando vinimos a Dios, decidimos hacer algo, decidimos poner a Dios primero en nuestra vida por encima de todas las cosas. De hecho, la palabra de Dios dice que no pertenecemos a este mundo, sino pertenecemos a otro mundo cuando Cristo estaba hablando acerca de su reino. Y aunque vivimos en la tierra, no pasamos ni vemos las experiencias de la tierra sin vista a lo que es la eternidad en Dios. ¿Está conmigo hoy día? Y es importante entender eso porque muchas veces los cristianos dejamos arroparnos por las cosas del sistema del mundo porque en él vivimos, pero no entendemos que nuestra visión está entregada a Dios, si realmente hemos dado todo a Dios. Digo esto como preámbulo. Hoy día, de hecho, aquellos que nos están viendo de su casa, voy a predicar un poco más largo de lo normal. Por lo general trato de predicar unos 35 minutos, así que extiéndame su paciencia en este día porque tengo bastante que cubrir. ¿Está bien, iglesia? Ok, si el de al lado se duerme, le doy permiso a que le dé en mi país es una tingolita, así. Y ya se sabe, lo despierta. El libro de Salmos dice así, Salmos 33:12 nos dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es ¿quién? Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y mucha gente puede decir, bueno, Él está hablando acerca de Israel porque Él eligió a Israel como heredad para sí. Eso es verdad. Pero la primera frase dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Hay una decisión que usted y yo tomamos de hacer a Dios autoridad en nuestra vida. Va conmigo. Y es tan importante entender eso porque cuando usted y yo estudiamos lo que es la política, lo que es todo eso, con visión cristiana tenemos que verlo de una manera distinta. Tenemos que ver nuestra vida consumida y dirigida de una manera distinta. Y muchas personas dejan que esto le consuma y sacan a Dios de su conversación. De hecho, un poquito en preámbulo la semana que viene, muchos de nosotros tendemos a tener nuestras creencias y luego buscar aplicación en la palabra de Dios en vez de formar nuestras creencias basado en lo que dice la palabra de Dios. Muy distinto. Muy distinto. Y todos nosotros, o realmente todos venimos donde hay muchas creencias y lemas donde podemos ver que la gente quiere incluir a Dios. De hecho, aquí no tengo todos los países de Latinoamérica, pero aquí tengo un grupo de países de Latinoamérica que hablan acerca, miren los lemas. Argentina es en unión y libertad. No sé si hay argentinos acá. El Salvador, el lema de su patria es Dios, unión y libertad. Fíjese. Tienen a Dios incluido. Honduras, libre, soberana e independiente. Interesante. México, la patria es primero. Ese es el lema. Nicaragua, en Dios confiamos. Perú, firme y feliz por la unión. Tremendo. República Dominicana, Dios, patria y libertad. Así que cada país tiene un concepto donde incluye ciertas filosofías políticas o lemas que le indican a ellos dónde quieren y cómo quieren gobernar. Pero seamos honestos, por ejemplo, mis amigos nicaragüenses, ¿cuántos años de socialismo ha vivido el país? Seamos honestos, la República Dominicana tuvo 2 dictadores que acabaron con el país. Aunque digan Dios, patria y libertad.
Están calladitos hoy. Vino peleón el pastor. Entiendo, una cosa es el lema del país, una cosa es el lema de la política, otra cosa es lo que realmente sucede cuando vivimos eso. Y es por eso que aquellos que venimos a Dios, le estamos diciendo honestamente, Dios, tú eres el número uno. O si no, estamos haciendo un lema y siendo como cualquier país. Dios, tú eres el primero, pero yo hago lo que quiero. Es muy distinto. Y cuando escuchamos esto, necesitamos entender qué es lo que significa yo tener este concepto de Dios, de nación y de política. Toda persona tiene derecho a entender eso. La vida cívica es una vida que Dios diseñó. El gobierno está ahí para ayudar. ¿Quiere que le sea honesto? ¿Quiere que entienda algo? Usted, el gobierno no es dueño suyo, usted es el dueño del gobierno. En una democracia, el pueblo es el dueño del gobierno. Porque el gobierno no puede estar ahí si la gente no vota, si no es una dictadura. ¿Entendió cómo funciona? Entonces, muchas veces el pueblo tiende a comportarse como si fuera el gobernado. Y aunque somos gobernados, hay autoridad civil, está la policía para organizar ciertas cosas, está el gobierno civil para la distribución de los impuestos y cuidado de las personas. Para eso toman nuestros impuestos. Todas esas cosas son interesantes y son importantes. Pero Cristo, cuando estuvo en una encrucijada acerca de los impuestos, y habló mucho, Cristo no habló mucho de gobierno, pero vemos unas cuantas referencias. Cristo dijo, déjame ver la moneda. ¿De quién está en la moneda? El César. Pues dele al César lo que es del César. ¿Y a quién de quién? Y a Dios lo que es de Dios. Y Cristo hace una separación y dice, no intrometas esas dos cosas. Nunca dejes que la política gobierne la dirección de tu vida, porque lo de Dios es de Dios, mi hermano. Lo de Dios es de Dios. Y es tan importante entender esto porque hoy día vivimos bajo una presión, bajo una formación importante. Me estaba riendo con nuestros hermanos, tal vez lo está viendo por el YouTube, que me dijo, pastor, estoy esperando hasta el mensaje de mañana para después votar. Le dijo, no, espérate, tampoco así. Pero yo quería explicar un poquito las plataformas que existen en este país. Si usted es uno de los que tiene el derecho de votar en este país, tal vez no lo tiene, pero sí lo tiene, o tal vez sus hijos. Aquí es un poco pequeño, pero esa información se encuentra en esa página de internet, myfaithvotes.org, y lo tiene en español. Y tiene los 3 partidos actuales. Hay 3 partidos, hay 2 primordiales en este país y uno bien pequeñito que se llama el Partido Libertario. Partido Libertario. Libertarian Party. El Partido Libertario, entonces ahí están esas 3 filosofías, pero los partidos más fuertes son el republicano y el demócrata. Y por lo regular se encuentran en esos 2 lugares. Y la razón por la que esta votación es tan importante, en el sentido de que se ha hecho tanta causa, es porque cada quien va a ver la vida distinto. Déjame mencionar algunas cositas que tienen las plataformas. Por ejemplo, la vida y el aborto, que es uno de los que más se ha hablado. Los demócratas creen, se encuentra creo que en la página número 32 de su libro de propuestas de gobierno, para aquellos que andan buscando de dónde estoy sacando estas cuestiones. Dice, toda la mujer debe tener acceso a un aborto seguro y legal. Revocaremos la ley de la mordaza del título 10 y también la enmienda Hyde. Lo que eso significa es que hay una enmienda que se hizo donde no se deben utilizar dinero federal, del gobierno federal. El gobierno local sí puede hacerlo, pero el gobierno federal no debe pagar por el aborto opcional de alguien, al menos que no sea en caso de violación, incesto o salud de muerte del niño o de la mujer. ¿Ok? Pero aparte de eso, el aborto es legal. Y es tan interesante porque una de las luchas sobre el aborto que dicen es que debería existir porque es salud femenina para proteger a la mujer por si la violan. Y yo decidí hacer una investigación. ¿Usted sabe cuántos abortos, del 100%, cuántos abortos se han hecho por violación? El 1%. El 74% de los abortos ha sido por 2 causas primordiales. Número 1, no me siento lista para tener un hijo. O número 2, no tengo las finanzas para traer otro hijo al mundo. Partido Republicano dice, todos los seres están dotados por su Creador del derecho inalienable de vida, afirmamos el carácter sagrado de la vida humana, etcétera, etcétera. Por otro lado, el Partido Republicano cree que la vida es más importante que en la opción del aborto. Y eso es una de las realidades que tenemos que darle la cara.
Pero eso no es todo, porque una de las frustraciones que muchas personas tienen, pastor, es que es verdad, creemos en la santidad de la vida, principalmente los hispanos que somos más tradicionales, pero yo quiero decirle algo como pastor y quiero hablarle un poco directo. Cuando yo hago una investigación, el nivel de embarazo de adolescencia entre los hispanos es enorme. Nuestras niñas se están embarazando a un nivel que no debe ser fuera del matrimonio. Y usted y yo como padres, yo tengo una niña, necesitamos comenzar a hablar vida a nuestras hijas, dirigirle, hablarle en amor y de alguna manera encaminarla hacia las cosas de Dios y hacia las cosas necesarias en esta vida. Es nuestra función, mis hermanos, es nuestra función. Y necesitamos cambiar la manera de ver eso. Porque es una responsabilidad. Cuando yo estoy estudiando eso, déjeme decir, este es probablemente uno de los mensajes más pesados que yo puedo compartir hasta cierto. Mi esposa está orando por mí porque nunca he hablado hacia la iglesia, pero siento un pesar en nuestra comunidad que si vamos a hablar de las cosas de la sociedad, necesitamos también tomar la responsabilidad sobre ellas, no solamente hablarlas. Y eso es una de ellas. Eso es una de ellas. Es difícil. Yo le dije a mis hijos, pleno y claramente, le dije, miren, yo no espero que ninguno de ustedes cometan el error, pero las pasiones son pasiones. Yo prefiero que usted me traiga al niño que lo aborte. Yo le dije, tu mamá y yo siempre vamos a abrir un espacio para un hijo en nuestra casa. Siempre, siempre, mucho antes de cualquier cosa. Y se los hice claro. No lo escondas, mejor démosle la cara a la situación. Prefiero que no lo haga. Usted sabe que en este país, que es un país progresista, es un país capitalista, si usted, escuche eso, para que escuche la importancia de por qué debemos vivir nuestra vida hasta cierto orden. Si usted termina el bachillerato, es decir, si tiene un GED, termina el bachillerato, si no tiene hijos antes de la edad de 22 años o de haber terminado una carrera o una educación básica, usted puede estar por encima del 50% del nivel de pobreza. La mayoría de las personas que están por debajo del 70% del nivel de pobreza cometieron dos errores. O no terminaron su educación, eso no es el todo, no terminaron su educación, o quedaron embarazados antes de la edad de los 18 años. Solamente con hacer dos cosas. No te embaraces antes de tener la mayoría de edad y saber que puedes tener un hijo. Número 2, estudia algo que pueda avanzarte en la vida. Con esas dos cositas. Y eso no es incluyendo que tenemos a Dios delante. Estoy hablando solamente en lo social. Eso dice los datos. Entonces, tenemos un reto delante de nosotros como iglesia y como sociedad en darle la cara a estas cosas. ¿Está entendiendo lo que le estoy diciendo? Ok, espero que no se desconecte, ya se apagaron las cámaras. Quédese ahí, no se preocupe. Hay muchas cosas que se está hablando. De hecho, puede buscarlo. Usted no quiero leer todo eso, es mucha información, pero puede buscarlo para que usted lea, aprenda y haga todo eso. Pastor, eso es muchas cosas. Hay 4 temas centrales que se está debatiendo hoy día. Número 1 es la salud familiar o el aborto. Número 2, la economía. Número 3, la segunda enmienda, que realmente no aplica mucho a nosotros, no es muy grande entre los latinos, pero la segunda enmienda quiere decir que usted tiene la capacidad de portar un arma o de tener un arma para defensa personal dentro de este país, y varía de estado a estado. En Texas, por ejemplo, están los vaqueros, todo el mundo tiene. En California es un poquito más escondidita la cosa, pero tiene mucha gente, ¿ok? Y cuarto, está la inmigración. Y eso es un tema que nos afecta a nosotros como comunidad. La inmigración es un tema importante. Y mucha gente dice, pastor, es que el Trump y el Trumpa y solo habla y dice y la y critica y todo aquello. Entonces, déjeme decirle por el otro lado. Todo el mundo, Obama fue excelente, wow, qué elegante, todo lo decía muy bien. Durante el gobierno de Obama se deportaron más de 3 millones de hispanos. Mucho más que cualquier otro gobierno anterior. Pero el que no sabe y solamente ve lo que la noticia nos da, uno dice, no, pero mira qué terrible es. Hermana Ivette, que está ahí, y yo fuimos a Mexicali, y la noche anterior, fuimos un sábado en la mañana, y la noche anterior habían dejado todo un autobús de inmigrantes en el parque de Mexicali, los cruzaban de noche para que nadie se enterara, y los soltaban a la medianoche, y ahí estaban todos en el parque cuando llegamos. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa situación, tenemos que entender qué es lo que estamos dándole la cara hoy día a esas cosas. Porque mis hermanos, tuve un noticiero, y estoy hablando de todos, no estoy defendiendo ni al Fox News, ni al fulano, ni al Univisión, ni al Jorge Ramos, ni a la fulanita, nada de esa cuestión.
Pero cuando nosotros aprendemos qué es lo que estamos viviendo hoy día, cambia nuestra manera de ver las cosas. Y es por eso que aunque yo creo en la vida civil, no pongo mi vida dependiendo del gobierno que está. No pongo mi vida en eso. Pero entiendo que tengo una situación. ¿Y por qué, pastor? ¿Por qué está tan peleado esta votación? Como nunca en mi vida yo he vivido. Tal vez cuando viví en Latinoamérica, pero nunca en los Estados Unidos a este nivel. Y voy ya para 20 algo de años o algo así. Viviendo acá. Algunos de ustedes tienen más años que yo viviendo acá y yo no recuerdo realmente ni viendo las noticias que haya sido así. La razón que se está viviendo es eso. Es que, por un lado, aunque el sistema demócrata tiene sus beneficios, por ejemplo, cuidan mucho del inmigrante hasta cierto sentido, cuidan mucho del necesitado, tienen buenos programas. El republicano a veces tiende a ser muy seco en su manera de ver al necesitado. Esa es la plataforma política que ha existido acá y esa ha sido la lucha. Los demócratas tienen muchos programas para ayudar a la gente en necesidad, mucho gobierno tiende a financiar el gobierno muchas cosas, mientras que los republicanos tienden a ser más secos en cuanto a ese sentido. Solamente proveen ciertas cosas, tienden a eliminar ciertos programas que ayudan al necesitado. Así que la gente que está en necesidad se encuentra en ese conflicto en su vida, porque parte de la creencia cristiana es que debemos ayudar al necesitado, ¿sí o no? Entonces, uno se encuentra en ese conflicto, pero parte también del cristiano, del otro lado, es que Cristo, Dios, claramente dice que odia el derramamiento de sangre inocente, escrito en la palabra de Dios varias veces. Entonces, como cristianos nos encontramos, ¿por dónde marcho? Y hoy día es un poquito más complicado todavía, porque realmente lo que se está viviendo es una lucha entre lo que podría ser hasta cierta porción democracia y por otro lado socialismo. Y si usted como latinoamericano nunca vivió en un país socialista o experimentó lo que es el socialismo, es horrible. Es horrible. Y tal vez tiene sus beneficios por ciertas áreas, pero entendemos, yo no conozco a nadie que se haya ido de un país capitalista a vivir a un país socialista. No conozco a nadie. Por lo regular la gente sale corriendo. Entonces estamos viendo un tiempos difíciles. Pastor, ¿qué tiene que ver todo esto con la palabra de Dios? Qué bueno que me pregunta. Entremos a ella. Para que usted entienda por qué la vida del cristiano es tan importante, entender desde el contexto bíblico, debemos ver un poquito lo que es la historia. La historia que yo le voy a leer ahora es una conversación escrita, unos libros que usted lo puede comprar físicamente si desea. Yo no le estoy exagerando nada. Entonces se llama esto, es el emperador Plinio el Joven. El emperador Plinio el Joven fue un gobernador en el área superior de África del Norte o Turquía, por ahí más o menos, donde él era un gobernador bajo el gobierno de César, el de Trajano, el gobernador o el emperador romano. Y esto sucedió 60 años después de la muerte del apóstol Pablo. Y mire lo que sucede. El cristianismo crece y Trajano como gobernador envía a Plinio y le dice, mira, averígüame porque esta cuestión de los cristianos está creciendo mucho y está causando ciertos problemas. Plinio era abogado y gobernador y le dice al emperador, no se preocupe, yo voy a hacer mi investigación. Plinio se va a hacer su investigación y mire lo que escribe Plinio acerca de la vida cristiana de los tiempos de los años 111 al 115 después de Cristo. Dice así, Plinio a continuación detalla la vida de los cristianos en sus escrituras. Estos libros se han descubierto y están en una compilación de estudios. Dice así, dice que se reúnen en un día determinado antes de la salida del sol. Domingo en la mañana. Plinio averigua y dice, ¿dónde se reúnen? Tempranito en la mañana. Así que Plinio se va y dice, mire cómo se reúnen. Le está escribiendo él a Trajano para que sepa la vida de los cristianos. A la salida del sol. Cantan himnos a Cristo como un Dios. Plinio no sabe nada del cristianismo. No hay Biblia, mis hermanos. No hay canal de YouTube, no hay TVN, no hay evangelista. El cristianismo es algo nuevo. Y este hombre está diciendo, esta gente se junta tempranito en la mañana, se ponen a cantar a un Cristo que ellos creen ser un Dios. Esa es la perspectiva de alguien que no está en esto. Mire, qué interesante. Y dice eso, y se comprometen bajo juramento no cometer ciertos crímenes. Gloria a Dios. Gloria a Dios que Plinio investiga y dice, esta gente son tan decentes que cuando van a un culto deciden no cometer crímenes.
Yo espero que usted decida eso hoy, gloria a Dios también. Cuando salga de aquí, esté tranquilito, ¿verdad? Escribe Plinio, como si fuera algo de esperarse. Mire, dice así, ellos se comprometen a no cometer delitos como el fraude. Los cristianos no cometen fraude. Como el robo, los cristianos no andan robando. Como el adulterio, los cristianos cuidan sus relaciones. Y posteriormente, mira lo que hacen, comparten una cena con alimento ordinario e inocente, la cena del Señor. Plinio dice, esta gente se comen un pancito y un juguito, no sabe, describiendo un culto. Wow, estamos hablando 60 años después de la muerte de Pablo. Pero mire lo que sucede. Estas prácticas, Plinio dice, sin embargo, que todas estas prácticas fueron abandonadas por los cristianos después de que se prohibieran todas las asociaciones políticas. Yo quiero que usted siga leyendo conmigo. ¿Está listo? Porque se lo voy a conectar a lo que estamos viendo hoy. Déjamelo ahí, por favor. El anterior. Dice, las prácticas fueron abolidas, es la práctica de juntarse después que se prohibiera las asociaciones políticas o grupos o fraternidades. Seguimos al siguiente párrafo. Dice lo siguiente. Estos clubes, a los cristianos y la iglesia los consideraron un club, estos clubes prohibidos porque Trajano los vio como un caldo de cultivo natural para quejarse. Si Trajano decía el emperador, esa gente cuando se juntan van a complicar las cosas del gobierno, tanto de la vida cívica y de los asuntos políticos. Seguimos leyendo. Yo quiero que usted vea qué sucedió hace miles de años. Uno de esos casos fue que se prohibió la asociación de bomberos. Del mismo modo, los cristianos eran vistos como una asociación. Es decir, como no sabían qué era el cristianismo, los veían como un club social. Una asociación política que podría ser potencialmente perjudicial para el imperio. Esta reunioncita de los domingos en la mañana, puede ser problemática. Seguimos leyendo. Y dice así, sin embargo, los cristianos parecen haber cumplido voluntariamente con el edicto y detuvieron sus prácticas. Se lo traduzco. No pueden abrir la iglesia. Solamente 10 personas pueden estar. Todo el mundo dice, sí, gobierno, claro que sí, no se preocupe, no nos vamos a juntar. Sin embargo, los cristianos dejaron de cumplir voluntariamente, hicieron cumplir con el edicto y detuvieron sus prácticas. Si usted cree que es la primera vez que el gobierno trata de detener, eso fue escrito en el año 113 después de Cristo y 60 años después de la muerte del apóstol Pablo. Y es por eso que el valor de la unidad cristiana y de la creencia y de la fe es tan importante que usted y yo entendamos. No somos antigobierno, no somos personas en desobediencia cívica. Estamos diciendo que cuando el gobierno dicta, y déjeme decirle, si usted sigue leyendo, tengo mucho que leer. Plinio eventualmente le escribe a Trajano y le dice, ¿qué hacemos? Trajano le dice, mira, no los persigas, escuche eso, no los persigas porque no es un crimen, no están cometiendo un crimen. Sin embargo, criminalizaron la reunión cristiana. Y le dijo, cuando un cristiano esté delante de ti, si niega a ser cristiano, de la manera que te lo comprueba es al decir que Cristo no es su Dios y luego deja de reunirse. Pero si le preguntas 3 veces y 3 veces te contesta que sí y que no va a negarlo, entonces cristiano y condénalo. Todas esas cartas están escritas, las conversaciones entre Plinio y Trajano. Y es profundísimo porque cuando yo leí eso, mis hermanos, se me engranojó la piel. Porque es lo que estamos viviendo hoy día. En el año 2020, 2000 años después de esa cuestión. Y es por eso que tomamos tan en serio decir, Dios, tú vas a ser el número 1 en nuestra vida, no importa lo que suceda a nuestro alrededor, en cualquier área de nuestra vida. Esa es la razón. Y no queremos ser contrarios, no queremos hacer desobediencia pública, no es nuestro deseo, pero hay ciertas cosas, especialmente en un país como este. Y yo entiendo, pastor, hay una enfermedad. Es verdad, la enfermedad no es falsa, yo no creo eso. Hay gente que se han creído ahora, no, se le inventó el gobierno. No, hay una enfermedad. Seamos honestos, tampoco no seamos locos.
hay una enfermedad. Eso es sin duda una realidad. Pero tomar una enfermedad para controlar a la población también es un problema. También es un problema, porque en un país tan libre como este, mire, si fuera en nuestros países, no se lo dudo al gobierno, porque nosotros en nuestros países hispanos somos incapaces de hacer pocas cosas. El gobierno es dueño de todas las armas, el gobierno es dueño de todo el dinero. Mis tíos pelearon en la revolución de la República Dominicana en el año 1965, yo le estoy hablando de experiencia. Yo le estoy hablando de lo que he vivido en mi propia familia. Y no le cuento a algunos revolucionarios nicaragüenses que andan por acá, hay que predicarle a eso también. Entonces, todos nosotros, ¿verdad?, hemos vivido tiempos de presión en algunos de esos países. Mis suegros salieron durante la guerrilla peruana. Mi esposa nació durante esos problemas en el Perú. Gracias, Dios me la preservó hasta hoy día. Gracias, mamita, Dios te bendiga. Entonces, hemos vivido situaciones. En un país como ese, rara vez se ha visto algo así. Y es por eso que necesitamos verlo. Y hay tiempos donde los cristianos necesitamos enfocarnos en Dios y darle la cara a las cosas que son incorrectas dentro de los gobiernos civiles, pero sin dejar de obedecer y seguir nuestras pautas en Dios. De hecho, un pastor polaco llamado Dietrich Bonhoeffer, este hombre escribió cartas contrarias a Hitler y mantuvo su posición cristiana aún en la persecución nazi. Y escribió muchas cosas, puede estudiar su vida, pero hay dos frases que me tocaron mucho y se la tengo para acá. Dietrich Bonhoeffer eventualmente murió en un campo de concentración alemana. Escribió dos cosas, dijo esto: la política no es tarea de un cristiano. La política no es tarea de un cristiano. Por eso a mí no me gusta mezclarme con la política, aunque tengo mis opiniones. Porque entiendo que mi vida es primordialmente de Dios. Primordialmente de Dios. Segundo, la prueba de la moralidad de una sociedad es lo que hace por sus hijos. Y ese es realmente el paso primordial en nuestra sociedad. ¿Cuánto queremos invertir por ellos? Cuidar por ellos. ¿Sabe que yo me acabo de enterar que me puso muy triste? Y eso que yo estudié en mi país, leí la Constitución, pero no recuerdo eso. Yo no sabía que en mi país el matrimonio de hombres con niñas de 14 años o menor no es prohibido. Y hoy día, gracias a Dios, lo están poniendo en votación delante del Congreso para eliminar esa cuestión. Yo no sabía eso. Yo sabía que existía, que hombres se llevaban a niñas y cosas así, pero no era algo que se daba todo el tiempo. No sabía que estaba escrito en la ley que no ibas a la cárcel por eso. Entonces, me avergüenza en mi propio país. Porque lo que hacemos por nuestros niños es de mucho valor. De mucho valor. Cristo dijo: velad a los niños, porque de tales es el reino de los cielos. Y hay varias cosas que yo veo que la sociedad hace. Toda sociedad desea esto. La libertad, el valor intrínseco del ser humano y la justicia son valores que provienen de Dios. Voy a decir una vez más: la libertad, el valor intrínseco del ser humano, usted tiene valor, cada ser humano, no importa cómo sea, y la justicia son valores que provienen de Dios, no son valores que provienen del gobierno. Dios estuvo enseñando esto mucho antes de que existiese un gobierno. Dios decía: yo soy tu libertad, yo te doy un libre albedrío, yo quiero que tú decidas por mí por amor. Dios decía: tú tienes valor, yo te he creado, desde el vientre de tu madre te conozco, dice la palabra de Dios. Y Dios decía: justo, Él es justicia para aquel que sufre injusticia, dice la palabra de Dios. Todos esos valores no vienen de un gobierno. Y a veces andamos buscando que un sistema hecho por seres humanos defina nuestra condición. Mis hermanos, si somos cristianos, cada vez más vamos a tener que hacer y depender de nuestro Dios en todo lo que hacemos. Absolutamente, en toda nuestra posición. Todavía me tiene paciencia hoy día. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el sistema que se utiliza hoy día para controlar a la gente y hacerlo esto es el miedo. Es el miedo. Seamos honestos, la mayoría de nosotros tenemos cierta ansiedad, yo diría que todo el país, de qué va a suceder después de la votación. Si ganan los demócratas, pues estoy más calmado porque no creo que van a hacer tantas deportaciones, porque Trump es terrible en eso, según lo que dicen las noticias. Si por otro lado decimos: oh, no, si gana el Trump vamos a estar bien, vamos a estar tranquilos, la economía va a seguir y bueno, por lo menos, ¿verdad? Pero es que el hombre lo dice todo tan feo, pero ni modo, y todo el mundo por su lado. Y hay un temor, una ansiedad. Y cuando vemos los noticieros: oh, está ganando aquí, está perdiendo acá, está haciendo eso allá. El miedo es algo que dirige a las personas. Pero la Biblia está llena de la frase: no temas.
No temas, no temas, no temas, no temas, no temas. Y si hay algo que tú puedes hacer hoy día, es que no te dejes dominar por el miedo. No permita que el miedo te domine. Y eso me pasa a mí. Déjame decirle, en días pasados, porque a mí me encantan las noticias, en estos tiempos he tenido que bajarle la onda a la cuestión, porque si no va a parar loco. Y estaba leyendo en un noticiero por acá, y esto aquí sucediendo, y en otro noticiero como si nada está pasando. Y yo, oye, estamos viendo en dos mundos. Y me he dado cuenta que es como la narración te lo diga. Y es por eso que necesitamos ver qué es lo que realmente está viviendo nuestra sociedad. Me entristecí mucho, estuve orando en esos días porque tal vez usted ya se enteró, hace 2 días, si no me equivoco, hubo un incidente entre una persona y un policía en San Bernardino. Una persona afroamericana. Y son situaciones en nuestra propia vecindad donde tenemos que darle la cara. Pero ¿sabe qué yo tuve que decirme? No puedo tener temor. No puedo tener temor. Tengo que seguir viendo la vida por los ojos de Dios. Y si hay algo que te puedo decir hoy día es, no vivas en temor. No vivas en temor. Si tú vives en temor, entonces no estás agarrado a las cosas de Dios. No digo que no vas a tener momentos de temor, porque todos los tenemos. Todos los tenemos, incluyéndome a mí. Uy, ¿qué va a pasar aquí? Y esto y aquello. No, todos los tenemos. Pero no puedes dejar que el temor domine tu vida. Porque si el temor domina tu vida, entonces no estamos permitiendo que Dios sea el líder de cada área de nuestra vida. Miren, mis hermanos, gane quien gane, Dios sigue en su trono. Gane quien gane, Dios sigue en su trono. Y es tan importante eso, es tan importante porque no podemos permitir que esto domine nuestras vidas. De hecho, Cristo habla acerca de ello en el libro de Lucas. Saque su Biblia, vamos a ir a 2 episodios, uno en Lucas y uno en Tito. Libro de Lucas. Para mostrárselo por la palabra de Dios. Libro de Lucas, capítulo 12. Cristo está hablando acerca de la necesidad, de cómo la gente busca, cómo suplir su necesidad, cómo hacerlo. Y versículo 30 de Lucas capítulo 12, Cristo dice así. Es decir, la gente anda buscando cómo suplir. Dice, porque todas esas cosas buscan la gente del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ya Él sabe. Versículo 31. Más buscar. ¿Puede decirlo conmigo? Más buscar. Escríbalo ahí, más buscar. Primeramente dice más buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En otra versión dice primeramente, más buscar. Y déjeme decirle, yo he vivido momentos de temor. De hecho, preparando el mensaje, Dios me recordó un episodio de mi propia vida. Cuando yo era un niño, todavía un niño entrando a la adolescencia, mi mamá trabajaba para el gobierno en República Dominicana. Tenía un trabajo en la municipalidad. Era uno de los contables de la municipalidad de Santo Domingo. Y nosotros vivíamos al frente del edificio de la municipalidad, donde vivían mis abuelos. Luego que mi padre murió, mi mamá enviudó y no tenía dinero para tener otro apartamento. Vendimos el apartamento, mi hermana y yo, mi mamá nos mudamos con mi abuelo porque mi abuela también había fallecido unos meses después de mi papá. Entonces mi familia estaba bajo una presión terrible. Y ahí nos criamos. Yo recuerdo, mi mamá trabajó creo que 14 años para el gobierno, 14 años. Y en esos 14 años cambiaron de partido 2 veces y ella siempre mantuvo su trabajo. Pero luego cambió de partido una tercera vez y la persona que entró despidió a mi mamá. Se da mucho eso en los gobiernos. Cuando entra el nuevo gobierno tiene que poner a su gente. Si usted no lo sabía y solamente ha vivido en este país, sépalo. En el país de nosotros, cuando entra el gobierno también entra todo el que hizo campaña. ¿Ok? Mi mamá fue despedida. Yo recuerdo ver el temor en la cara de mi mamá. Y yo recuerdo vivir esos tiempos de un poquito de ansiedad. Porque tener un trabajo en el gobierno es un trabajo está ciertamente seguro. Siempre está tu sueldo, el gobierno siempre provee. Y fue la primera vez donde yo comencé a ver este versículo. ¿Y sabe qué le puedo decir de esos tiempos, aunque fuera un poquito ansioso? Nunca nos faltó nada. Yo nunca dejé de ir a la escuela, no me faltó un plato de comida, no me faltó ropa, no me faltó techo, porque mi mamá hizo una cosa, buscó primeramente el reino de Dios y todo lo demás siguió agregado en esa vida. Nunca.
Yo recuerdo esos años y después de eso, mi mamá entró al sector privado. Creo que trabajó unos años más en otra empresa del gobierno y luego se fue al sector privado. Pero muchas veces así, y la gente vive de esa manera, y ese es el temor. Si el gobierno se va, también se va mi empleo, también se va mi otro. Y aquellos que somos cristianos estamos diciendo, buscar primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Mira el versículo 32, dice, no temáis, dígalo conmigo, 1, 2 y 3, no temáis, no tengas miedo, no temáis, manada pequeña. Porque vuestro Padre le ha placido daros el reino, absolutamente el reino. Ese es el deseo de Dios, ese es el deseo de Dios. Y cuando usted y yo hemos realmente entregado nuestra vida a Dios, necesitamos vivir con una perspectiva celestial y no solamente gubernamental, sino una perspectiva celestial. Y es tan importante eso. Sigue diciendo, versículo 33, vended todo lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsa que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Versículo 34, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Vuestro corazón. Y si tú estás completamente dependiente de la provisión, no estás entendiendo que Dios es tu proveedor, no el gobierno. Aunque Dios utilice el gobierno para proveer. Pero son cosas que se dan. Déjeme decirle algo. ¿Le puedo ser honesto? Bueno, estamos siendo honestos, así que se lo voy a decir. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, tal vez algunos de ustedes no, tal vez sí, recibieron el chequecito que nos dio al principio de la pandemia. ¿Verdad? Y nos gozamos. Pero déjeme decirle algo. Ese dinerito, eso simplemente es un préstamo gubernamental. Usted y yo lo debemos en impuestos de aquí a los años 60 y quién sabe. Es decir, ese dinero sale de alguna parte, mis hermanos. Primero lo imprimieron en papel y después se averiguan cómo lo pagan. Tomaría yo tener una imprenta de esa en la casa. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y a veces pensamos, no. Hay un sistema gubernamental y por eso Dios dice, ten tu enfoque en el reino de Dios y yo me voy a encargar de esas cosas. Sí, Dios utiliza el dinero, sí, Dios utiliza el gobierno, sí, Dios utiliza a tu hermano o a tu hermana, a tu vecino para proveer. Pero al fin y al cabo, dice Dios, yo entiendo lo que necesitas, ven donde mí primero. Ven donde mí primero. No dejes que el temor gobierne tu vida. Segundo, rapidito que se me va la hora. Segundo, eso es muy importante. Mi hermano no es mi enemigo. Mira, hermano, lamentablemente tengo que decirle, hay familias que ni se hablan hoy día con esta cuestión del Trump y Biden. Y ninguno de esos dos políticos, que gane quien gane, al fin y al cabo mi hermano es mi hermano. Y es triste que estemos en esta condición. Triste. Estoy hablando de iglesias divididas. Yo hablo con otros pastores. Iglesias divididas por política. Y no puede ser así, porque mi hermano no es mi enemigo. Mire, mi hermano, después del 3 de noviembre, aquí va a haber gente feliz porque ganó su partido y gente un poquito triste porque no ganó el que quería. Pero al fin y al cabo, cuando entramos el domingo aquí, vamos a adorar al que nunca ha perdido, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y se acabó. Entonces necesitamos tener un enfoque eterno a la vez. Y al fin y al cabo, algunos hermanos van a ser felices, otros van a ser tristes, pero no son mis enemigos. De hecho, alguien me envió esta foto que me dio tanta risa porque está en todo el internet, no sé si la tenemos, de un pleito de dos hermanitas que se echaron y dice, mirad cuán buenos y cuán deliciosos habitar los hermanos juntos en armonía. Los hermanos, abajo está el pleito en la armonía, ¿verdad? Y no se sabe la historia, parece que la niñita chiquita cumplía años y la hermanita grande le sopló la vela y la otra le entró a golpe como si nada. Qué risa. Pero muchas veces así, ¿no? Que vemos habitar los hermanos en armonía, pero está el pleito echado sobre quién es quién. Mire, hermano, yo le imploro como su pastor, su amigo, como usted me quiera ver, no se pelee por cuestiones políticas. No se pelee. Hay cosas que valen la pena pelear. Esa no es una. Y esa es la razón por la que yo no hablo de política en la iglesia todos estos años. Porque no le veo el valor eterno. Entiendo el valor terrenal. Por favor, no me malinterprete. Entiendo el valor terrenal. Entiendo la diferencia que hace. De hecho, uno de unos hombres que yo admiro mucho es un pastor peruano de una de las iglesias más grandes de Lima, que en sus años de retiro, en sus años 70, tenía 72 años, cuando él se lanzó hacia el Senado y ganó como senador y trajo una coalición de pensamiento saludable y cristiano hacia el Senado peruano. Y este pastor es un hombre increíble, ya se retiró, tiene como 85 años, creo que tiene, más o menos.
y hizo grandes cosas. Así que hay gente que pueden transformar de muchas maneras increíbles. Pero es importante que entendamos que al fin y al cabo, eres mi hermano. Tal vez tengamos diferencias políticas, teológicas, de pensamiento, pero Cristo, cuando hizo su oración en Juan 15, si no me equivoco, Juan 17, perdón, habló acerca de que seamos uno como Él y el Padre son uno. En ninguna parte Cristo habló de opiniones teológicas o políticas, sino seamos uno como tú y yo somos uno, Padre. Esa es mi oración por ellos. Y dice esto, y el mundo le conoceréis por eso. En ninguna parte dice que el mundo nos conocerá porque votamos por Trump o votamos por Biden. En ninguna parte. Pero sí dice que nos conocerán por la unidad y el amor que nos tenemos los unos a los otros. Eso sí lo dice la Biblia y es importante entenderlo. Sigo adelante. Pablo le habla a Tito, un líder de una de sus iglesias que plantaron, y le dice lo siguiente. Tito 3, de 8 al 11, la versión viviente, dice: esa declaración es digna. Pablo termina de hablar acerca de la salvación por la gracia, porque muchos estaban discutiendo que la salvación se ganaba con obras. Y Pablo dice: no, Tito, dile que no es por obras. Las obras se producen una vez que hemos recibido la gracia salvadora de Dios. Y luego dice: esas declaraciones es digna de confianza y quiero que instes a estas enseñanzas para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Mire las enseñanzas, mire lo que dice. Ahora nos dice cómo hacerlo. Número 9 dice: no te metas en discusiones necias sobre lista de linajes espirituales. Pablo dice: deja de estar discutiendo sobre cosas teológicas que tú no sabes. Y nos echamos un pleito del caballo blanco y de que él tenía un tatuaje aquí, que el tamaño es la espada, que por dónde viene. Nada de esa cuestión está en la Biblia, así que debe estar inventando. Estoy medio franco, gloria a Dios. O en riñas. ¿Cómo que se pelean en la iglesia? Para que sepa. O en riñas, dice Pablo, no te metes en eso. Y peleas acerca de la obediencia de las leyes judías. Y esa palabra leyes no es la palabra Torah, hablando acerca de las leyes judías religiosas, sino está hablando de otra palabra en griego que significa las leyes civiles. Pablo dice: dejen de estarse peleando de las leyes civiles de los judíos y de las opiniones. Esto, dice, todo esto es inútil y es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Versículo 10. Si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y segunda advertencia. Y después de eso, no tengas nada que ver con ellos. Versículo 11, mira la razón. Pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. Pablo dice: la gente que insiste en discutir entre los hermanos y en las iglesias están en pecado. Están en pecado. Entonces Pablo dice: dejen el pleito. Dejen el pleito porque la meta de la vida cristiana es la armonía entre los hermanos. Y no vamos a ser perfectos, mis hermanos, tenemos diferencia de opinión, pero al fin y al cabo alguien tiene que bajar la guardia y decir: dejemos eso, mi hermano, sirvamos un platico de comida y gocémonos juntos. Porque todo se resuelve con un buen platico de comida en mi casa. Yo no sé cómo se resuelve en la suya. Y es súper importante que lo veamos. No importa que usted crea, no importa que usted piensa. Hay una cosa que la Biblia sí nos llama a hacer, absolutamente todos. Y quiero terminar con esto. La Biblia llama a todo cristiano a orar por el gobierno. No da excepción la Biblia. No dice: si el gobierno es demócrata, no, condénalo. Son republicanos, ora, que son unos santos. En ninguna parte dice eso. Dice: ora por ellos. No importa quién. No importa quién. No importa si te gusta o no te gusta. 1 Timoteo 2, 1 al 3 dice: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Primero, por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. La inquietud que hay en este país, lo que necesita es oración. La disatisfacción que sienten algunos segmentos de la sociedad, principalmente los jóvenes, que se sienten un poco desconectados de los principios del gobierno, y nuestros hermanos afroamericanos de color, y hasta cierto sentido nosotros los hispanos,
que sienten cierta presión, tú sabes, cierto rechazo por el color de la piel, necesita oración. Podemos hacer muchas leyes, pero contra el corazón del ser humano no hay ley que arremeta. La razón por la que venimos a Cristo es porque desesperadamente necesitamos un Salvador. Y no hay ley que pare la maldad del corazón. Solamente una, y Pablo la llama la ley de Cristo en el libro de Romanos. Y la ley de Cristo es la operación de Cristo en nuestra vida para ayudarnos a caminar con Él. Hay ley que dice que no puedo ir a cierta velocidad y todos aquí le damos al carrito. No mire para abajo. ¿Está conmigo? La ley dice no matarás, pero existen crímenes. La ley dice no robarás, pero existen robos. La razón es porque Cristo es el único que puede transformar el alma y el ser y el corazón del ser humano. El único. Y es la razón por la que estamos aquí. Termina diciendo eso el versículo 3. Dice así, para que vamos reposada y piadosamente. Versículo 3. Por esto es bueno y agradable, porque esto, es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Yo no sé tú, pero yo no quiero que el miedo me domine, no importa que venga. Yo no sé tú, pero yo no quiero enemistarme de nadie en mi iglesia por un partido político. Al fin y al cabo, alguien va a gobernar, pero yo quiero que las puertas de la iglesia sigan abiertas. Yo quiero que la reunión de los santos siga juntos. Yo quiero alabar a mi Dios junto con mis hermanos en fe y en armonía, avanzando un solo reino hasta que Cristo regrese. Eso yo deseo. Eso yo deseo profundamente en mi corazón, más que cualquier otra cosa. Y es por eso que no importa donde tú decidas echar tu voto en ese tiempo, no importa que tú decidas creer en este momento, y es importante es que tú veas lo que dice la palabra de Dios en cuanto a lo que es en tu corazón, que crezcamos en nuestra visión de la vida. Y con la responsabilidad de Timoteo, yo quiero que hagamos eso para terminar hoy día como iglesia. Podemos orar juntos por este país. Amén. Cierre sus ojos donde está. Oremos desde su casa, se está conectado con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos por los Estados Unidos de Norteamérica. Señor, y pedimos por este país actualmente. Y tú conoces lo que estamos viviendo socialmente en esta hora, Señor. Lo que estamos viviendo, la presión en muchas áreas, Señor, la presión racial, que mucha gente siente un desencanto, que nuestros jóvenes en la mayoría están desencantados con la vida como la ven en ese día, Señor. Solo tú eres aquel que puede abrir sus ojos, solo tú eres aquel que puede tocar el corazón de ellos. Padre, te pedimos por nuestros gobernantes. Algunos han decidido dirigir la sociedad de una manera y otros de otra manera, Señor. La gente está dividida en cómo tratar esta cuestión y cómo verla. Los gobiernos dicen, la noticia dice, fulano dice, pero hoy día tu palabra dice que oremos por ellos para que vivamos en paz. Señor, te pedimos paz por la nación. Padre, te pedimos paz sobre esta nación, que no haya sangre derramada inocente, Padre. Que no haya sangre derramada por tontería política, Padre, en ese día. Yo te lo pido, Señor, como hay gente peleando en la calle, como si estuvieran definiendo su vida por hoy. Aunque sí hay una definición importante socialmente hablando, tu palabra es clara, que esto no te tomó de sorpresa. Tu palabra es clara, que tú conoces el fin desde el principio. Nosotros no lo conocemos, pero tú sí. Y hoy día nos sometemos a ti, Padre de lo alto, que tú hagas tu obra. Señor, yo te pido que tú tanto trabajes en nuestro presidente actual, presidente Donald Trump, y que tú sigas obrando en su vida, que tú traigas justicia, Señor, a través de los gobiernos. También te pedimos por el vicepresidente, el ex vicepresidente Biden y su boleta actual, Señor. Que tú seas el que traiga y dirija los gobiernos en ese día. Tú eres el que lo hace, dice la palabra de Dios. Pedimos primeramente su protección, Señor, que nadie atente un asesinato con ninguno de ellos, Señor. Que haya estabilidad en nuestro país. Señor, te pedimos por nuestro estado de California. Padre, estamos viviendo una presión terrible en ese estado. Y algunas de esas cosas son injustas y debemos llamarlo de esa manera. Pero hoy te pedimos por el gobernador del estado de California. Señor, háblale. Señor, dirígele. Pon gente de sensatez delante de él. Padre, yo te lo pido y también por nuestras ciudades, que nuestros alcaldes de nuestras ciudades, dale sabiduría para gobernar en ese tiempo. Y por último, Señor, vengo en contra de este virus que ha hincado, ha puesto al mundo de rodillas, pero no al cielo en ese día. Y tu palabra dice que tú eres un Dios de autoridad de todo el mundo. Te pido, Señor, que tú hagas una obra
con lo que está sucediendo hoy día. Que la gente doble su rodilla, no ante un virus, sino ante Dios, porque te necesitamos, Señor, en ese día. Yo te lo pido y te lo ruego en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno es Dios. Un aplauso al Señor hoy día. Yo quiero terminar en ese día, si me regala unos 2 o 3 minutos más, para que tú arregles tu vida con Dios. Si estás aquí en este lugar y nunca le has dado tu corazón a Dios, yo quiero invitarte a que lo hagas. Yo quiero pedirte que tú consideres, tal vez desde tu casa nos estás viendo hoy y nunca has dicho, yo necesito a Dios hoy día. Hoy yo quiero darte una oportunidad de que tú hagas eso. ¿Por qué debes decidir hoy por tu eternidad? Porque no hay mayor valor que el alma de un ser humano. De hecho, la palabra de Dios dice que Cristo vino y murió por ti en una cruz porque te ama y desea lo mejor para tu vida. Pero Cristo es un caballero. Él no se obliga en la vida de nadie. Cristo desea que tú le invites a vivir a tu vida. Y todo comienza con una simple invitación. Con una invitación de decir, Cristo, te necesito hoy día. Yo te entrego mi alma, te entrego mi corazón. Quiero que tú gobiernes mi vida. Quiero estar contigo en la eternidad. Tan simple como es una palabra, una honestidad de corazón. Ven, muchos de nosotros conocemos aquí en nuestra mente, conocemos la religión, entendemos de qué se trata, conocemos los valores de Dios y todo eso porque nuestros padres nos enseñaron, nuestras abuelitas nos enseñaron. Pero un conocimiento mental de la religión o de una religión no te hace tener una relación con el Salvador. Hoy día yo te estoy invitando a una relación con el Salvador de los cielos y el Salvador de tu alma. ¿Cómo lo hacemos en esta iglesia? Así lo hacemos acá. Yo cuento hasta 3 simplemente para hacerlo juntos. No hay una fórmula mágica. 1, 2, 3. Cuando tú escuches el número 3, tú levantas tu mano. Ahí donde estás, tú levantas tu mano y junto estás diciendo, pastor, yo quiero hacer esa oración hoy día. Yo quiero invitar a Cristo a mi corazón. ¿Por qué debes levantar tu mano? Porque la Biblia dice que si tú le reconoces públicamente, si tú no te avergüenzas de Dios, dice la Biblia, Él no se va a avergonzar de ti. Por eso te pedimos que tú digas, con valentía te necesito, Dios. Si estás desde tu casa, tal vez puedes dejarles saber a nuestros líderes de oración ahí mismo en el chat. Puedes comentarlo, puedes tocar un botón y ahí ellos te dejan saber. Dice, hey, levanta tu mano, raise your hand y van a orar junto con nosotros. Vamos a orar en un momento. Dios te bendiga, qué bueno. Yo cuento hasta 3, tú levantas tu mano y vamos a orar juntos. ¿Quién debe hacerlo si nunca lo has hecho? Hoy es tu día. ¿Quién debe hacerlo si sabes que Dios está hablando? Hoy es tu día. ¿Quién debe hacerlo si sabes que un día hiciste la oración, pero tu vida siguió por otro camino que no es el que Dios quiere para ti? Vuelve a los caminos de Dios, comenzando hoy. Yo cuento hasta 3, tú levantas tu mano y juntos vamos a orar. 1, 2 y 3. Esas manos que están ahí y todos nosotros junto con ellos y desde su casa también, ore junto con nosotros, repite esta oración, dice, Señor Jesús, te invito hoy a mi corazón y yo te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde ese día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida. Desde hoy en adelante te doy mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso a Dios por ellos. Qué preciosos. Wow. Tremendo. Hey, gracias por hacer esta oración. Le amamos muchísimo desde su casa y a aquellos que están acá. ¿Qué le invito a que haga? Al final del servicio, uno de nuestros líderes, Aarón, ponte de pie para que te identifiquen. Aarón junto con otros líderes, ¿qué quieren hacer ellos? Son EPES, entrenadores personales espirituales. Una persona que va a hacer varias cosas. Número 1, te va a dar un libro completamente gratis. Este libro te deja saber qué necesito hacer para seguir creciendo en Dios completamente gratis. Segundo, te va a ofrecer, si tú quieres, te acompaño a que lo haga alguien que ore contigo y te dé esas lecciones para afirmarte, nuestro discipulado. Así que habla con ellos al final. También si estás desde tu casa, vas a nuestra página ahora mismo, iglesiarroca.com/discipulado, llena tu información y te enviamos un libro a tu casa. Si estás aquí en los Estados Unidos, si fuera de los Estados Unidos, te enviamos de forma digital por medio de tu email hasta tu computadora. Así que recibe esa dirección de parte nuestra y llena tu información en ese día. Te amamos muchísimo. Así que al final del servicio también tenemos oración. No se vaya sin recibir oración. Si tienes miedo, estás nervioso, queremos seguir orando que Dios nos llene de su Espíritu Santo. ¿Recibieron algo de Dios hoy día?